Tiempo de Personas. Muy buenas, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, timperianos y timperianas? Aquí estamos una vez más en una nueva entrega de Tiempo de Personas, esa sección que tanto nos gusta, que tanto os gusta, que hacemos para las redes de Timpers, en la que, bueno, entrevistamos a personas tan capacitadas como nosotros, más que capacitadas, para que a través de sus experiencias, sus historias, sus modos de vivir, pues nos demuestren una vez más que la vida es cuestión de actitud, de no ponerse límites, de poner toda la energía en derribar todos aquellos que nos encontramos y, en fin, nos hace muchísima ilusión. Aquí está, como siempre, María, codirectora de Tiempo de Personas. Muy buenas, María. Hola, Diego. Nada, ya estamos aquí en nuestro 8º episodio de Tiempo de Personas. Y estamos con un invitado muy especial. Bueno, ya habréis visto que estamos en la Sala del Levante, así que quien conozca a Ricardo, que es nuestro invitado, ya debe de saber más o menos a lo que venimos. Así que nada, Ricardo, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Nada, muy buenas. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Y bueno, aquí estamos en casa, ¿no? En el Ciutat, que la verdad que pues para nosotros es un orgullo, ¿no? Poder teneros aquí. Sabemos que nos apoyáis muchísimo y bueno, la afición también aquí, la verdad que es increíble. Sí, y para quien no te conozca, que creo que muy poca gente, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces y que la gente que no te conozca te conozca. Pues bueno, soy un deportista paralímpico con una carrera dilatada ya muy grande. La mayor parte de ella pues fue como nadador paralímpico. Desde pues bueno, 1995 hasta 2016 pues he tenido una carrera muy dilatada, 5 Juegos Paralímpicos, diferentes campeonatos del mundo, campeonatos de Europa. La verdad que bueno, que cuando empecé no me esperaba tener una carrera tan exitosa, ¿no? Y muy contento de poder seguir, ¿no? Y ahora y desde 2016 pues en una nueva etapa, ¿no? Como ciclista también paralímpico, también compitiendo al máximo nivel y disfrutando muchísimo de la competición, que es lo que me apasiona. Qué guay, qué guay. ¿Y qué te une con el Levante? Porque estamos aquí en esta sala por un motivo. Sí, bueno, como granota pues me siento muy orgulloso de pertenecer a la fundación del Levante, de ser embajador, de pertenecer a un proyecto que creemos que es un proyecto chulísimo, que ya llevamos casi 11 temporadas, en el que pues otro deportista paralímpico que vosotros conocéis muy bien, ¿no? David Casinos y yo, pues vamos compartiendo un poco todas nuestras experiencias y vivencias y, por qué no decirlo, también los valores, ¿no? Que hemos adquirido gracias a la práctica del deporte con los chavales más jóvenes en el colegio, ¿no? Dándoles un poco otra visión de la discapacidad, que vean, ¿no? que la discapacidad no es una incapacidad, que es una manera de hacer diferente las cosas. Y nos sentimos muy a gusto, ¿no? de estar con este gran equipo y con su fundación. Qué guay, qué guay. Es que ya sabéis que, si cabe, para nosotros Ricardo precisamente es un invitado muy especial porque, aparte de su gran trayectoria y todo lo que ha logrado como deportista, también, como él dice, es embajador del Levante y de su fundación, fundación con la que nosotros también colaboramos, patrocinando además activamente y precisamente es una de esas entidades hermana que nos gusta apoyar, que nos sentimos a gustísimo apoyando, con la que compartimos valores y filosofía, y para nosotros nos hace muchísima ilusión estar hoy aquí, tanto en el Ciutat de Valencia, nuestra casa, como con Ricardo. Y antes, Ricardo, de empezar, como siempre hacemos, que la gente lo sabe, te hemos traído un detalle que siempre damos a todos los entrevistados de Tiempo de Personas. Muchísimas gracias, la verdad que... Aunque ya hemos visto, ya me ha chivado un pajarito, que tú ya vas bien equipado, por eso no sí, te las hemos dado bueno, antes de la entrevista. Ya sabes también que nuestra vinculación con el Levante y vosotros, pues somos casi... estamos hermanados, ¿no? Y siempre que vamos a las charlas vamos con nuestra equipación del Levante y con nuestras Timbers, o sea que la verdad que muy chulo. Vais a permitir que las vea y todo. A ver hoy qué te parecen las que te han tocado. Sí, pues no te las hemos dado antes de la entrevista para que fuese sorpresa. Invitarte a ponértelas, porque como además hemos visto que ya ibas con unas Timbers, hemos dicho, joder, no, Ricardo la verdad que chulísimas, me encantan, son súper cómodas como siempre, como todas las Timbers, ¿no? Y ponibles, muy casual, como... La verdad que es una ropa que a mí me encanta, ¿no? Lleva siempre ropa casual y van siempre mucho con el look que siempre normalmente llevo.
Bueno, aunque luego hablaremos un poco de todo, cuéntanos, ¿de dónde te hemos sacado? Supongo que el año que viene, siendo año paralímpico, ya a tope preparando la Paralimpiada y ya con el foco muy puesto, ¿no? ¿O qué? Sí, estamos comenzando la temporada, bueno, entrenando ya llevamos bastante tiempo, pero pues bueno, esta semana mismo hemos estado en Tarancón, una concentración con la Federación Española de Ciclismo, poniéndonos ya a punto para las siguientes competiciones que pues empiezan ya a partir de marzo. El mes de abril también va a ser súper completo, mes de mayo también con Copas del Mundo y con el gran objetivo de la temporada que va a ser el mes de agosto el Campeonato del Mundo en Glasgow. Es una competición que nos va a hacer mucha ilusión porque va a ser una competición integrada con deportistas sin discapacidad y a nosotros pues nos hace muchísima ilusión, ¿no? Poder competir al lado de gente a la que admiramos muchísimo, pues yo creo que va a ser algo muy chulo y muy bonito. Bueno, es un súper reto, así que me encanta. Sí. Y seguro que a más de uno le daréis un susto. Lo tengo claro de los deportistas. Bueno, la verdad que vamos a tener la oportunidad, ¿no?, de darle mucha visibilidad al ciclismo adaptado, que yo creo que se trata de eso. Bueno, y yo quería que empezáramos hablando para que la gente un poco te conozca. Como sabes, en Tiempo de Personas pues entrevistamos a gente de todos los ámbitos de la sociedad con algún tipo de discapacidad, aunque como nos gusta decir, somos las personas y demostráis que sois la gente más capacitada del mundo, pero sí que quería yo un poco que contaras pues a ti qué te ocurrió y cuál es tu discapacidad y que cuentes un poquito a la gente un poco tu historia. Claro, bueno, yo padezco una discapacidad física adquirida a través de un accidente eléctrico, toqué un cable de alta tensión, me electrocuté, me amputaron los dos brazos y la pierna izquierda, estuve muchísimo tiempo hospitalizado, ¿no? De pequeño fue eso. Claro, con 8 años, la verdad que fue un trago muy duro para toda mi familia. Pero bueno, pues al final la vida te va enseñando que tienes que ir hacia adelante, ¿no? Y con el apoyo sobre todo de ellos me hicieron superar mi discapacidad, integrarme en mi vida cotidiana, en mi vida diaria, y el deporte siempre ha sido una herramienta muy grande, ¿no?, que me ha facilitado mucho, ¿no?, esa integración con el resto de la sociedad. Ricardo, y una cosa que me he preguntado yo muchas veces, ¿tú tienes realmente recuerdos de aquello? ¿O el shock es tan grande que el cuerpo ¿Qué recuerdo tienes de aquello? Pues la verdad que tengo una amnesia transitoria, que le llaman. Yo realmente no tengo ningún recuerdo, no me acuerdo de nada, pero sí que me dijeron que las primeras personas que me auxiliaron, que fue mi hermana, me dijo que yo para nada había perdido la conciencia, o sea que yo estaba consciente y que no había perdido, pero yo sí que es cierto que no tengo recuerdo de ese instante. ¿Ya te acuerdas del hospital directamente? Sí, sí. El primer recuerdo que tengo es de ir en la ambulancia e intentar levantarme y mi padre no me dejaba que me levantara de la camilla. La verdad es que es algo que es bastante impactante. Y quería preguntarte yo, después de seguirte y de ver otras entrevistas y de saber que tú siempre te defines lógicamente como una persona normal y cómo has afrontado tú siempre la vida, ¿qué es para ti la discapacidad? ¿Cómo definirías tú la discapacidad? Pues bueno, antes creo que lo he dicho. A mí siempre que me preguntan que cómo me defino, siempre me gusta definirme como una persona extraordinariamente normal. Claro. Que yo creo que lo define bastante bien. Y al final, pues eso, intentas ser uno más, que creo que es lo que me han transmitido mi familia, ¿no? El siempre, pues dentro de esas dificultades que siempre tiene uno, ¿no?, pues intentar hacer el mayor cosas posibles, intentar adaptarte a tu nueva situación. Y como os comentaba antes, para mí la discapacidad no es una incapacidad, ¿no?, sino es una manera de hacer diferentes las cosas. Al final tenemos que aprender a hacerlas con los recursos que tenemos y nos toca hacerlas de diferente manera. Y hablando de recursos, ¿tú qué adaptaciones tienes en tu día a día? Pues sobre todo yo destacaría la prótesis, ¿no?, de la pierna izquierda, que es la que me ayuda a caminar y a desenvolverme en mi día a día para poder desplazarme. Y después adaptaciones, creo que soy yo más el que me adapto a cualquier cosa que las adaptaciones propias que tenga, ¿no? Pues en mi coche, para poder conducir, tengo un vaso en el volante, tiene que ser un coche con cambio automático, diferentes tipos de adaptaciones, ¿no?, que te facilitan que puedas realizar las cosas. Claro, y luego cuando hablemos del deporte o incluso ahora hablando de las adaptaciones, si quieres, sí que me gustaría que contaras brevemente para que la gente conozca un poco cómo es tu bici.
¿Cómo se diferencia tu bici de una bici normal, entre comillas, claro? Sí, bueno, pues mi bici parte de una bici convencional. La adaptación más grande que tiene sobre todo es en el manillar, donde está adaptada para que yo pueda sujetarme bien con mis brazos y con los muñones. Tengo adaptado un freno, una palanca que va en mi brazo izquierdo, que acciono con él los dos frenos a la vez con la misma palanca, y después el cambio de la bicicleta es un cambio electrónico que va por botones, que lo que hago es apretarlos con el otro brazo, poder manejarlos con el otro brazo, y en el otro brazo lo que llevo también pues es un vaso donde meto el brazo para poder sujetarme bien. Y una pregunta un poco, ¿por qué no tienes adaptaciones en los brazos? Quiere decir, un prótesis en los brazos. Sí, porque siempre he considerado que las prótesis en los miembros superiores es mucho más compleja que una prótesis en la pierna. Al final las prótesis de miembros inferiores pues te sirven para deambular, caminar, andar, correr, pero no para mucho más, ¿no? El movimiento de las prótesis que existe hoy en día pues ha cambiado un poco de hace mucho tiempo, pero la verdad que yo me desenvuelvo muchísimo mejor sin ellas que con ellas, ¿no? Y no te planteas... La verdad que considero que es un tema estético, ¿no? Y al final sí. yo tengo muy asumido el tema de la estética, ¿no? Y no sí, porque realmente te apañas igual. Claro, prefiero mucho más poder desenvolverme yo con mis brazos que llevar pues una prótesis que además pues no tienes tacto, no sientes. No... Es muy curioso, es brutal, porque en una de las entrevistas también que hicimos para Tiempo de Personas a Lari León, que era la presidenta de la Fundación A3 Media, y una chica que también que le faltan también los dos brazos y la pierna, Lari también decía que ella no quería prótesis, las llevó, pero decía que prefería sentir, el notar, claro. Ella también opinaba exactamente como tú. Sí, que sus padres de pequeña le intentaban y todo, sí. Y al final él desistió. Sí, al final, pues bueno, supongo que a nivel de estética, pues sobre todo nuestros padres, ¿no? Son los claro. que quieren un poco... Pero al final, una vez has aceptado tu discapacidad, yo creo que lo mejor es la funcionalidad, ¿no? Y la funcionalidad y todo es, pues eso, no tener que estar con prótesis y más fácil. Sentir lo que toca, si está frío, si está caliente, es que exacto. Eso es un con las prótesis lo pierdes. Ricardo, y un par de preguntas que te quería hacer antes de cambiar de bloque a este punto. Siempre me gusta destacar un montón, y creo que en tu caso tiene una importancia brutal, la importancia y el papel jugado por la familia. Sabes que siempre se habla de que hay muchas veces que las familias tienen mucho sobreprotección o que tienen... Yo sé que en tu caso te han hecho hacer todo lo que hace una persona sin discapacidad. Supongo que eso a ti es lo que te ha hecho también quién eres y te ha marcado, y quería que nos contaras un poco eso sobre el papel que ha jugado desde pequeño tu familia contigo. Pues muy importante, porque yo creo que desde el principio mis padres lo tuvieron claro, ¿no? Que para que yo no me acostumbrara a pedir las cosas, pues era un poco ellos los que me obligaban, ¿no? a que intentara hacerlas. Ellos siempre me han dicho que para saber que una cosa no podía hacerla tenía que intentarla muchas veces. Y yo creo que es un error bastante común, ¿no? Cuando tenemos a alguien muy cercano, ¿no? Un familiar, alguien que queremos con una discapacidad severa, pues acabamos sobreprotegiéndolo en exceso, y al final esa sobreprotección provoca que nos acostumbremos a que nos hagan las cosas, a que no desenvolvernos por nosotros mismos, y yo creo que es importante que no exista esa sobreprotección. Se sabe que se hace con cariño y se hace porque queremos a la otra persona, pero es importante pues intentar que la persona con esa discapacidad se desenvuelva lo mejor posible. Y una última pregunta antes, bueno, a no ser que María quiera preguntar otra cosa, antes de cambiar de bloque, yo quería que me cuentes también un poco cómo fue tu época de la infancia, del cole, del instituto, en cuanto a, bueno, siempre lo cuento, ¿qué tal tu experiencia con los otros niños? Porque igual te acogen siempre muy bien, sabes que los niños pues somos así, con perdón, un poco cabroncetes, y los niños suelen ser un poco crueles. Pues a ti, ¿cómo te afectó? Si tuviste algún problema en la infancia, si de primeras te integraron, porque está claro que por ti sí. Bien, ¿cómo fue con los otros niños tu juventud? Pues la verdad que yo he tenido mucha suerte, ¿no? Porque desde que me sucedió el accidente me sentí muy querido y muy protegido por todo mi ambiente más cercano de amigos,
creo que se lo tengo que agradecer también a mis profesores, ¿no? Que cuando estaba en el hospital pues yo no entendía muy bien por qué tenían que venir a traerme deberes, hacerme exámenes allí, ¿no? Y ellos facilitaron que después del año que estuve hospitalizado pudiera reincorporarme con mis compañeros y alumnos de toda la vida, ¿no? Y eso yo creo que me facilitó mucho, ¿no? Porque eran mis amigos. La verdad que ellos siempre me han tratado como a uno más y bueno, pues después poco a poco el tener una discapacidad te va haciendo madurar antes, ¿no? Te hace ser una persona, pues eso, con una mentalidad un poco más abierta, porque te das cuenta, ¿no? Que no solo es la estética o la belleza, ¿no? Y siempre te has encontrado también en situaciones, ¿no? Con gente a lo mejor que no te conoce, ¿no? De un poco de impacto, ¿no? De un niño que no te conoce de nada o tal, de repente verte o eso, sorprenderse mucho y hasta incluso decir palabras desagradables, ¿no? De que a mí me han llegado a ver así y decirme, ¡ay, qué asco!, ¿no? Y es algo fuerte y desagradable, pero que bueno, que con el tiempo tú vas entendiendo y comprendiendo, ¿no? Que bueno, que las personas cuando tenemos alrededor algo que desconocemos, ¿no? Pues siempre nos tendemos a sorprender y muchas veces las reacciones pues no son las correctas, ¿no? El caso está en que la gente que te quiere, que tienes alrededor, ¿no? Te valore y te sepa apreciar, y yo en ese sentido siempre me he sentido muy apoyado. Y Ricardo, ¿y cómo es un año hospitalizado? O sea, ¿cómo uno se entretiene? ¿Fue continuo el año o era ingresos y...? Tuve casi 9 meses y fue... Pues, ¿cómo pues, se lleva eso, tío? Muy duro, algo muy duro porque en esa época veías que entraba gente, salía, entraban nuevos, salían, tú seguías allí, volvían a entrar más gente más nueva, se volvían a ir y tú seguías allí y fue muy duro. Estuve 3 meses en cuidados intensivos en las que no podías tener contacto tampoco cercano con la familia, solo a través de una ventana en un pequeño espacio de tiempo. Después estuve 3 meses más en planta, donde pues ya podía tener ese contacto más con la familia, ¿no? Con una base de operaciones, de injertos, de 1000 cosas, y después 3 meses más de rehabilitación para recuperarme. Y bueno, pues es un recuerdo duro, ¿no? Del hospital. Sí que tengo también, pues eso, muchos amigos, ¿no? de ese momento, enfermeras, médicos, ¿no? de aquella época que les agradezco muchísimo, ¿no? Todo lo que hicieron por mí. Y ahora está a la orden del día, sobre todo el tema de la salud mental, y tú, el tema de psicólogos y todo eso, ¿te han ayudado mucho? Pues la verdad que nunca me ha hecho falta el poder tener, ¿no? que ir a un servicio de psicología para que me apoyaran. Desde el principio creo que siempre he sido un niño muy positivo y muy activo. Enseguida acepté mi discapacidad, además yo la adquirí por una cosa que realicé yo, no tenía la excusa de poder, ¿no? echarle la culpa a alguien, ¿no? y sentirme mal por lo que hubiera podido hacer otra persona. Y bueno, creo que mi decisión fue enseguida, muy pronto, de tirar para adelante con lo que tuviera e intentar hacer las cosas lo mejor que pudiera. Como veis, al final, como decimos siempre, la vida es cuestión de actitud, y actitudes como la de Ricardo son las que hay que valorar y son las que hay que imitar. Pues, si os parece bien, pasamos al bloque del deporte. Yo lo primero que te preguntaría es una doble pregunta, pero que me la podrás hilar seguro. Si antes de que te ocurriera el accidente ya te gustaba el deporte, y cómo conociste o cómo diste con el deporte adaptado, cómo fue ese proceso. Pues sí, como cualquier niño de pequeño, pues te encanta, ¿no? El fútbol. Yo practicaba deporte escolar y deporte amateur, para nada federado, ¿no? En el colegio pues siempre estábamos jugando a fútbol, me encantaba ir en bici, jugaba a tenis de mesa en los recreativos, era muy competitivo. La verdad que desde pequeño siempre he sido muy competitivo, creo que gracias también a mi hermano, que era piloto de motos, y yo creo que esa pasión por la competición pues la he sacado de él, y me encantaban todo tipo de deportes. Después del accidente seguí practicando también todo tipo de deportes. La verdad que como podía, o como de alguna manera me arreglaba, ¿no? y podía seguir practicando esos tipos de deportes, pero sí que es cierto que no fue hasta mucho más tarde,
cuando a través de un artículo en prensa descubrí que existía el deporte adaptado o el deporte paralímpico, ¿no? Cuando me sucedió a mí, pues en esa época la verdad que no había tanta información como existe hoy en día y hoy pues es raro, ¿no?, que alguien no haya oído hablar del deporte paralímpico y que no sepa que el padecer hoy en día una discapacidad no es impedimento para poder practicar cualquier tipo de deporte. ¿Y cómo fue tu primera experiencia con el deporte adaptado? ¿Cómo fue tu llegada a tu primer club? ¿Cómo fue aquello? Pues imagínate, cuando yo descubro el deporte adaptado era pues a través de una chica que se estaba preparando una competición nacional de natación. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Pues tendría 16, 17 años, o sea, ya era bastante mayor. Y el tema fue que, bueno, era un club que estaba bastante cerca de mi casa, fui allí a interesarme, que quería, pues me atraía la oportunidad de poder competir, empecé a entrenar con ellos sin ni siquiera saber la técnica de los estilos, saber nadar sabía nadar y no me ahogaba, pero no tenía para nada la técnica de los estilos y poco a poco pues cada vez te vas involucrando cada vez más y vas teniendo objetivos cada vez mayores, ¿no? Pues empiezas con competiciones regionales y autonómicos y al final pues acabas campeonatos de Europa, campeonatos del mundo y por último los juegos, ¿no?, que yo creo que es pues la competición con la que sueña cualquier deportista. ¿Y cómo fue, Ricardo, tu primer contacto, que eso me emociona mucho y quiero que me cuentes bien, tu primer contacto con las Paralimpiadas, no en el sentido de ir, sino cuando alguien te dice o tú mismo dices, coño, pues podríamos intentar buscar la marca para ir a unos juegos, que al principio podrías decir, coño, que eso es una locura, o cómo, y el ir entrenando y decir, hostia, pues que sí que llegamos, o que sí que, ¿cómo fue tu evolución hacia la primera Paralimpiada a la que estuviste? ¿Cómo fue? Sí, pues bueno, pues al principio eso, empiezas en el club a entrenar y aún me acuerdo, ¿no?, de que los entrenadores me decían que tenía marcas para poder estar en los campeonatos nacionales. Fui a los campeonatos nacionales, al poco tiempo el seleccionador también, en aquel entonces seleccionadora, decidió contar conmigo para mi primera competición internacional, que fue Perpiñán 95, o sea que imagínate, ya ha llovido, Claro. Ha llovido un poco. Y después pues me vi enseguida involucrado, ¿no?, en venga a entrenar para intentar conseguir esa marca mínima para poder ir a los Juegos de Atlanta 96, que fueron mis primeros Juegos. ¿Y qué sensación es? ¿Cómo es ir a unos Juegos y que te digan que estás seleccionado y el ir allí, el desfilar? ¿Qué se siente? ¿Cómo sí, es eso? Es algo increíble, ¿no?, porque al principio tú ni te imaginas, ¿no?, de estar nadando en una piscina aquí en Valencia a de repente empezar a competir y decir, ostras, que es que igual me voy a Estados Unidos a los Juegos Paralímpicos, ¿sabes? Y la verdad que es algo increíble, ¿no? Es una competición que no tiene nada que ver con otras competiciones. Los Juegos, hay muchísimos deportistas que están buscando el mismo sueño que tú. En ese entonces las competiciones de natación y de deporte paralímpico pues no tenían casi público y tú imagínate lo que es de repente llegar a una piscina y la que te encuentras pues 11.000, 12.000 personas abarrotando la piscina, ¿no?, animando a sus deportistas y fue pues bueno, una experiencia increíble que yo creo que te marca para toda la vida. ¿Y cómo son las Paralimpiadas por dentro, el salseo? ¿Qué hacéis cuando llegáis allí? ¿Os conocéis? ¿Tenéis ahí ratitos para hablar? ¿O cómo es por dentro las Paralimpiadas? Es muy chulo porque al final estás en la Villa Paralímpica, que es la misma que la Olímpica, es una ciudad como que en pequeñito, tiene un comedor gigante, enorme, que tienes diferentes tipos de comida según el continente. Puedes probar diferentes cosas, tienes salones de juegos, lavandería, peluquería, supermercados, o sea, es un poco todo como una mini ciudad y en la que eso, coincides con muchos deportistas de otras nacionalidades, que yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? El poder hacer amigos de otras nacionalidades y realmente eso es lo que te hace ver y ser tan realista, ¿no?, de saber que hay en otros países que a lo mejor no tienen las mismas condiciones que tú, que las tienen peor, pero que están ahí igual de ilusionados que tú, y que también hay otros países que tienen mejores condiciones que tú, pero también están buscando el mismo sueño que tú.
¿Y los días previos a competir tenías que hacer algo? Por ejemplo, en la natación tenías que comer algo en concreto, alguna dieta concreta o algo. Bueno, como cualquier deportista siempre cuidas mucho la alimentación, ¿no? Y siempre intentas pues evitar las salsas, siempre alimentos muy básicos, ¿no? Para no tener ningún tipo de intoxicación ni de que algún alimento que no estés acostumbrado a comer que te siente mal. Y poco más. Pero tienes que hacer súper entrenos antes, o los días de antes son más de relax. ¿O claro, al final cuando llegas allí se supone que ya has hecho todos los deberes y cuando has entrenado muchísimo ha sido para llegar a ese momento, ¿no? Allí lo que haces pues es afinar, ¿no? E intentar encontrar tu mejor punto de forma. Pues mira, yo quería que nos comentes brevemente, porque no lo hemos dicho al principio y me fliparía que la gente lo sepa, cuál es un poco tu palmarés, que tienes un palmarés brutal y me parecería un error irnos de aquí, que la gente no lo sepa. Claro, cuéntanos un poco... Sí, bueno, pues en natación os podéis imaginar, han sido casi 21 años compitiendo al máximo nivel, pues 13 veces campeón de Europa, 7 veces campeón del mundo... 3 veces campeón paralímpico, he podido estar en 5 Juegos Paralímpicos como nadador, después en mi nueva etapa como ciclista pues me hizo muchísima ilusión poder volver a ir a otros Juegos, que fueron los 6º en Tokio 2021, además con el gran premio, la gran recompensa de que me nombraran abanderado del equipo paralímpico español. Además, conseguir también una medalla de bronce en la velocidad por equipos. Pues bueno, hace nada, en octubre, pues estuve en el Campeonato del Mundo de pista y es algo simbólico, pero la verdad que a mí me hace pues muchísima ilusión, ¿no? El ser el ciclista español con más jerseys arcoíris. Tengo 11 títulos como campeón del mundo en ciclismo, el que más jerseys arcoíris tiene de la historia de ciclismo. Sé que no me puedo comparar para nada, ¿no? con otras modalidades de ciclismo convencional, ¿no? En el que sé que es tremendamente difícil poder conseguir un maillot arcoíris, pero a mí me hizo muchísima ilusión, ¿no? Y bueno, contento y orgulloso. Ricardo, y una cosa que quería que contaras también, ¿cómo fue el cambio de disciplina, de natación a ciclismo? ¿Fue porque ya no te motivaba, porque ya estabas aburrido? ¿Cómo se fue gestando el cambio y cómo fue la adaptación al ciclismo cuando te diste cuenta que también eras competitivo? Cuéntanos un poco el cambio, ¿cómo fue? Pues bueno, después de tantos años en natación, pues la verdad, como cualquier deportista, tienes una curva de ascenso y descenso, ¿no? En tu forma física, los resultados pues estaban un poco estancados, la gente joven ya venía apretando muy fuerte, como tú también bien has dicho, pues la motivación y la ambición que hacían falta para seguir estando ahí arriba peleando por las medallas, pues ya no era la misma. Y pues bueno, decidí que mi etapa como nadador pues se había acabado. Eso me dio la oportunidad de poder probar en otra disciplina como es el ciclismo, que bueno, que para mí la bici siempre ha sido una compañera de viaje, ¿no? O incluso cuando iba a entrenar a la piscina pues era mi máquina para desplazarme. Después pues en los fines de semana quedaba con amigos para poder hacer rutas. En pretemporada también en natación hacía triatlones, o sea que bueno, la bici nunca había sido una desconocida para mí y al dejar la natación vi la oportunidad de probar, ¿no? Y decir, bueno, vamos a probar en ciclismo, a ver qué tal se nos da, a ver qué nivel tenemos, y la verdad que nos sorprendió muchísimo por la rápida adaptación a la bicicleta otra vez y bueno. Me parece algo brutal. Y hablamos de cuando te nombraron abanderado, ahí, cuéntanos un poco cómo fue eso. Cuando me nombraron abanderado fue un momento muy especial, ¿no? Porque pues esto sí que es una de las cosas que ni sueñas, ¿no? Porque bueno, como deportista pues sí que piensas, ¿no? En ganar una medalla paralímpica o ganar un campeonato del mundo, pero un objetivo así tan grande de ser abanderado del equipo paralímpico español es algo que no sueñan, ¿no? Y cuando te lo dicen pues es una alegría inmensa, ¿no? Es como la guinda a toda una trayectoria, ¿no?
Bueno, y de hecho desfilaste con el modelo que hizo Timpers para la ocasión, para la ceremonia de clausura y de inauguración. Todos desfilasteis con el modelo de Timpers, es verdad. Y cuando llevas la bandera, realmente qué sensación, o sea, conlleva una responsabilidad, conlleva un sentimiento de orgullo, todo junto, ¿qué se pasa por la cabeza cuando recorres esos metros? ¿Qué piensas? Pues la verdad que es un orgullo muy grande, ¿no? El poder ser el abanderado, sobre todo por la responsabilidad que es, ¿no? Representas a tu país y sobre todo representas a todos tus compañeros, ¿no? Y recibir el cariño de los compañeros, ¿no? Apoyándote, ¿no? En esa decisión de que fuera el abanderado y que era una buena elección, pues a mí me hizo sentirme muy querido. Sé que también habían compañeros con un palmarés increíble que también podían haber sido abanderados, pero bueno, la decisión fue que me eligieron a mí y súper contento, ¿no? De poder compartir ese momento con la otra abanderada, que fue Michelle Alonso, también de natación y bueno, pues es un momento que yo creo que no se me va a borrar en la vida. Seguro, es un gran orgullo, desde luego. Y luego, otra cosa que te une con el deporte a día de hoy es la fundación del Levante. Sí, una cosita, María, yo creo que antes de pasar al grupo del Levante, creo que vamos a darle una de las sorpresas también que teníamos a Ricardo, porque así luego ya nos centramos en concreto en el Levante. Es que ha habido algunas personas que conoces perfectamente que han querido sumarse a la entrevista y nos han querido dejar un par de preguntas para ti también. Claro. Entonces, te voy a lanzar la primera, a ver enseguida si sabes quiénes son, que seguro que sí. Pues mira, voy para allá. Una de las anécdotas que yo viví in situ, pero que la vivió un buen amigo nuestro, de los dos, de Ricardo y mío, con el cual he pasado mucho tiempo yo también y me ha ayudado mucho en la comunicación, es David Blay, es muy grande. Y yo recuerdo que un día habíamos quedado con David Blay en una primera reunión y recuerdo que veníamos, Ricardo iba conduciendo, yo iba con mi perra Ximena, mi primer perro guía, entre mis piernas delante, en el cockpit, el copiloto, y recuerdo que en una curva que dio Ricardo, no sé qué pasó, pues él va con su telefonillo, sus cosas, ¿no? Y se le cayó. Y claro, y soltó las manos. Claro, soltó las manos, empezó a buscar el teléfono ahí, agachó la cabeza y yo no veo, pero yo digo, quiero que este hombre está agachado buscando algo. Y digo, no sé quién está mirando, porque yo no veo, el perro tampoco mira, y Ricardo no mira, y no sé qué pasa aquí, ¿sabes? Pero claro, es que Ricardo todo lo hace bien. Podría ser, yo siempre digo que podría ser piloto de Fórmula 1. Pues sí que te quiere, ¿eh? Y pasaría más de uno. Y recuerdo que entre ese momento se agachó. Pero lo bueno de todo esto es que cuando llegamos a la cita con David Blay, ahí en una esquina que él estaba afuera, recuerdo, llegamos los dos y yo no puedo ver la cara de David Blay, pero David Blay cuenta esta anécdota y dice, yo vi llegar y pararon enfrente mía un hombre sin manos, ¿no? Aunque tiene mucho más que manos, y a un hombre invidente, ciego, con un perro delante. O sea, imaginaros qué estampa la mía cuando vi llegar a esas dos figuras, esas dos personas, ¿no? O sea, la fuerza que había en ese coche, ¿no? Rompiendo tantas barreras, ¿no? Para mí algo que cuenta mucho David, que yo viví también in situ con Ricardo, pues me ha llevado muchas veces en el coche y yo creo que es un hombre que una pasada. Y eso es la anécdota que quería contar. Pero mi pregunta para Ricardo es la siguiente. Ricardo, ¿dónde va a estar o dónde quiere estar Ricardo Ten en un futuro? Cuando acabe dentro de muchos años la bicicleta, ¿qué quieres hacer en el futuro? ¿Dónde quieres posicionarte? ¿Qué quieres hacer? Cuéntanos, tío. Un abrazote para nuestros amigos Timpers y otro enorme para ti, tío crack. Machine. Muy grande. Bueno, David casi no nos une una amistad muy grande. Hemos compartido muchísimos momentos juntos. Y es cierto, hemos vivido muchas anécdotas. Esta no deberíamos de sacarla en la entrevista, pero bueno, ¿no? Al final son momentos que vas en ciudad, vas muy despacito en un semáforo parado y eso y no pasa nada, no había peligro, ¿no? Pero la pregunta de David, pues me sigo viendo vinculado al deporte, ¿no? Me gustaría mucho poder seguir, ¿no? Transmitiendo a los más jóvenes
pues eso, que tengan la fortaleza, ¿no?, de seguir mirando hacia adelante, de que nadie les diga que no pueden hacer una cosa o que no pueden hacer otra, y estar siempre vinculado al deporte, ¿no? Intentar de alguna manera pues eso, ayudar a la gente que empieza como me ayudaron a mí. Pues nada, dar las gracias a David por haber querido formar parte de este tiempo de personas, y te voy a poner otra, esta mucho más breve, porque David se ve que tenía muchas ganas de hablar, porque la última va relacionada con la Fundación del Levante y te la pondremos luego, pero sí que hay otra aquí muy, muy interesante que te vamos a pasar, pero ya te digo, esta es mucho más breve. Y además una pregunta que me gusta mucho, muy bonita. Hola Ricardo, igual me reconoces por la voz. Yo, después de haberte escuchado durante mucho tiempo, de saber tu historia, de cómo tus padres consiguieron que tú no te sintieras un niño con discapacidad, obligándote a hacer las mismas cosas que el resto, lo que te quiero preguntar es precisamente cómo has aplicado tú eso a la educación de tu familia. Una pregunta súper guapa, Muy chula. Muy chula. Pues sí, pues al final es que no tenemos que poner excusas, ¿no?, para poder realizar las cosas. Yo creo que mi familia lo hemos visto. Hay que intentar siempre aprovechar lo que tenemos, ¿no?, y con eso sacar el máximo. Y yo creo que es lo que tendríamos que hacer todas las personas, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades, aprovecharlas al máximo. Pues muchas gracias también a David Blay por querer colaborar y estar presente. Y ahora sí, María, creo que ibas a preguntarle por lo más grande que nos une a todos. Sí, por la Fundación, que cómo comenzó la colaboración con ellos, con la Fundación Levante, y qué es lo que te une y qué es lo que haces ahí. Pues nos une ya una gran amistad, ya somos parte de la familia. Empezó todo pues ya hace casi, creo que 11, 12 años, en los que pues tanto como David y yo pues dábamos nuestras charlas por los coles, por empresas, por universidades y tal. Y todo surgió pues un poco de la mano de presentar un proyecto conjunto, ¿no? Y enseguida lo tuvieron claro, ¿no? Nosotros, tanto David como yo, nos sentimos muy identificados, ¿no?, con el Levante y con su fundación, porque al igual que David y yo tuvimos que pasar por un momento difícil, sobreponernos, ¿no?, a base de eso, de poner una actitud positiva y tal, sabemos que nuestro equipo, ¿no?, que el Levante también lo pasó muy mal, estuvo muchísimos tiempo en segunda división, en concurso de acreedores, a punto de desaparecer, pero que a base de echarle ganas y poner mucho esfuerzo en todo, pues se ha sabido sobreponerse a esa situación difícil. Es un equipo que, pues bueno, ahora mismo estamos en segunda, pero estamos intentando volver a primera, pero creo que somos un equipo de primera que ha hecho un trabajo enorme y que nos identificamos muchísimo con ellos, ¿no? Y en la fundación pues nos gusta que todo el alrededor, ¿no?, que toda la masa social del Levante también se sienta orgulloso de lo que hace su equipo, no ya solo a nivel deportivo, sino también a nivel social, ¿no?, que yo creo que está siendo pionero con todas sus escuelas de deporte para personas con discapacidad intelectual, apoyando el deporte adaptado como es con el masclet en silla de ruedas eléctrica, con el fútbol 7 de PCs y daño cerebral adquirido. Yo creo que siempre está pensando, ¿no?, en qué manera puede devolver, ¿no?, todo ese apoyo a toda la afición que tiene, ¿no?, y que la afición se sienta orgulloso de ya no solo de los resultados deportivos, sino de toda la labor social que hace. Y tú como embajador, ¿cuál es tu papel? ¿Cómo desempeñas tú tu labor a la Fundación? ¿A qué te dedicas tú en la Fundación? Pues principalmente con ese proyecto que se llama Discapacidad, que son con las charlas a los chavales más jóvenes y dándoles un poco a conocer lo que es el club, ¿no?, y que tengan una visibilidad, o sea, darle visibilidad a la discapacidad, que la vean de otra manera, ¿no?, porque al final las personas que no tienen contacto con la discapacidad pues a lo mejor no tienen esa sensibilidad que otras personas puedan tener porque tienen algún caso más cercano,
pero eso, para que los más jóvenes, que son al final los que tienen que transmitir los valores al futuro, sepan, ¿no?, que al final todos somos personas y que estamos todos en el mismo equipo. Sí, a fin de cuentas es lo que más me gusta a mí, que siempre comento que vosotros ayudáis muchísimo a la búsqueda de esa normalización de la discapacidad que también buscamos nosotros y por eso estamos tan hermanados y seguro que es una relación que va a durar durante un montón de años. ¿Te parece bien que le pongamos Claro. el tercer testimonio que hemos traído para Ricardo, ya el último de hoy, que nos lo ha mandado alguien que seguro que conoces bien y que va a preguntarte algo de la... Hola Ricardo, ¿qué tal? Bueno, me han pedido los chicos de Timpes que te lanzara alguna propuesta o alguna anécdota, que contara algo relacionado con nuestra unión, con tu relación un poco con la fundación. Nos conocemos ya desde hace más de 10 años, habremos visitado infinidad de colegios juntos, tenemos 1000 historias. No quiero contar yo nada, para no contar nada que no deba, sino te lanzo la propuesta de cuéntales o cuéntanos tu mejor anécdota que hayas vivido en un colegio, alguna pregunta de los niños cuando los hemos visitado, alguna anécdota buena que seguro que tienes con nuestras mascotas, Blau y Grana. Nada, ahí te lanzo el reto. Nada, un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Adiós, chicos. Básicamente te ha dicho que digas lo que quieras. Sí, la verdad que anécdotas tenemos 1000 y con los niños, pues sobre todo cuando tienen su turno de preguntas, pues te hacen 1000 preguntas, ¿no? Les lanzas preguntas pues, oye, ¿qué crees que es imposible que pueda hacer, ¿no? Y es muy recurrente porque ya me lo han dicho 2 o 3 veces. Uno me dijo que volara por el espacio, el otro que viajara a la luna. Y bueno, pues al final son anécdotas que se quedan en eso, ¿no? Que en anécdotas, y sobre todo pues lo que intentamos es eso, darle una normalización y una visibilidad a la discapacidad para que esos niños que no tienen contacto con ella, ¿no?, pues que vean que no hay nada raro y que somos personas como cualquier otras. Y Diego, si te parece, vamos a hacerle ya las últimas 5 preguntas. Vale. Que las tenemos ahí siempre, son a todos los invitados, hacemos las mismas. Yo te quería preguntar un poco, pero para que la gente un poco conozca también algo distinto a lo que a lo mejor han visto en la mayoría de tus entrevistas, un poco cómo es el Ricardo del día a día, o sea, tus hobbies, ¿qué te gusta además de competir? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta la música? ¿Cuáles son tus hobbies fuera de competir? Pues la verdad que, o sea, el 90% del día es casi todo, pues, deporte. relacionado con el deporte, pero sí que me gusta, hay una sensación que me encanta muchísimo, que es algo que disfruto muchísimo con ello, y es la primera hora cuando salgo en entrenamientos muy tempranos, que incluso aún no ha amanecido, el poder ir con la bicicleta por medio de la huerta, viendo amanecer, con la música puesta, es algo que me encanta, ¿no? Es algo que me gusta mucho. En el día a día, pues bueno, pues cualquier ver una buena serie, una buena película, leer, la verdad que pues hace tiempo que he perdido un poco ese hábito que tenía antes, y solo lo puedo hacer pues durante los viajes, ¿no?, que siempre me gusta llevarme algún libro para poder leer. Y poco más, o sea, al final los entrenamientos son muy exigentes, te dejan muy tocado, muy cansado, y también me gusta pues los fines de semana y cuando puedo pues el poder disfrutar, ¿no?, de una buena comida, ¿no?, que para eso ya está entre semana, ya estás ahí un poco con la dieta del deportista, y los fines de semana pues sí que me gusta el poder disfrutar de una buena comida. ¿Cuál es tu comida preferida? Pues va a ser un tópico, ¿no? Va a ser un tópico, pero... ¿El arroz? La paella, iba a decir yo. Todo tipo de arroz. A mí también. Yo siempre digo que podría vivir de arroz, porque un día paella, un día arroz al horno, un día arroz a la cubana, un día sopa de arroz de pescado. Tienes para repetir arroz sin repetir receta. La verdad que sí. Me pasa igual, tío. Y una pregunta también que quería hacerte, que esa creo que es muy interesante y creo que va a arrojar mucha luz a esto. Siempre nos gusta hablar con todo el mundo que preguntamos, si queréis contestar, la experiencia en el mundo del amor, porque hay mucha gente con discapacidad que, claro, o existe el estereotipo de que la gente con discapacidad le va a costar mucho encontrar pareja, o en mi caso, cuando yo me casé, lo que más le preguntaban a mis socios era si mi mujer también era ciega, dando por hecho como un poco el estereotipo de que al final los ciegos con los ciegos, y yo sé que tú también has formado tu familia, tienes hijos.
yo quería preguntar cuál ha sido tu experiencia en el mundo del amor y qué puedes lanzar a la comunidad que está viendo esto relacionado con todo esto. Bueno, pues supongo que como cualquier otra persona, ¿no? O sea, como tú bien has dicho, yo formé mi familia, me casé, he tenido 2 hijos, me he divorciado, ahora estoy con otra pareja. Pues, al final, la discapacidad yo creo que te hace madurar antes, es lo mismo que te estaba comentando antes, y te hace racionalizar todo mucho más, ¿no? Y te das cuenta que al final, pues cuando uno es adolescente sí que nos fijamos mucho más en el aspecto físico, lo primero que vemos es lo que nos atrae de esa persona, pero después nos damos cuenta que realmente lo importante es el fondo, ¿no? de esa persona y es con lo que te quedas. Y pues bueno, pues es cuestión de hacer, ¿no? Valer, ¿no? tu personalidad, ¿no? Y quien te quiera, que te quiera por tu personalidad. Totalmente, chapó. Y mira, y las últimas preguntas ya muy rápidas, que siempre las hacemos, son muy comunes, son ya muy personales y un poquito más trascendentales. Si tú tuvieras ahora mismo la oportunidad de volver a nacer, ¿nacerías conforme eres ahora y con la persona que eres ahora o cambiarías circunstancias? Pues a ver, o sea, si tuviera que elegir, pues la verdad que no sé qué te diría, ¿no? Yo siempre digo que cuando me sucedió a mí el accidente todo cambió, pero siempre digo que solamente eso, que cambió, que no sé si que cambió a mejor o cambió a peor. Lo que sé es que a través de ese momento duro, traumático, tanto para mí como para mi familia, me han ido surgiendo muchísimas oportunidades que he ido aprovechando o que me han dado la oportunidad de poder formar un tipo de vida en el que estoy muy a gusto, en la que me encanta, en la que disfruto muchísimo y que hoy por hoy pues no cambio mi vida por la de nadie, ¿no? Que si no me hubiera sucedido el accidente podía haber sido otra persona, pues no te digo que no, seguramente, pero no sé decirte si esa persona hubiera sido más feliz o menos feliz que ahora. Luego, otra que me encanta también, si mañana, Ricardo, tú te despertaras y te despertaras sin la discapacidad que tienes ahora, ¿qué es lo primero que harías? Que a lo mejor no has podido hacer o que has echado de menos hacer, ¿qué es lo primero que harías tú? Pues es una tontería, porque yo creo que es una tontería, ¿no? Pero a mí, mi juventud la he vivido siempre con mi hermano, yendo a todos los circuitos, a todas las carreras, ¿no? Y me encantaría poder conducir una moto grande, ¿no? Una moto con marchas, con mucha potencia, y yo creo que sería lo primero que haría. Esa sensación de velocidad que yo creo que a todos nos gusta. Y la última, que es más divertida, la última por mi parte, que siempre le llamamos la pregunta canalla, es si tienes alguna anécdota o nos puedes contar alguna vez que te hayas servido de la discapacidad o de la situación que tú tienes, como puedo tener yo, para hacer algo, para colarte en algún sitio, entrar antes, alguna anécdota graciosa que tengas que dices, pues mira, gracias a la discapacidad aquí le eché cara y hice esto. Pues habrá muchas, porque habrá muchas, ¿no? Siempre intentas un poco, pues en los aeropuertos mismos siempre intentas entrar sin esperar, ¿no? Por el tema de la discapacidad, ¿no? Por el tema de la movilidad reducida y siempre intentas no comerte las colas, más que nada también por un tema de estar de pie, ¿no? Y estar ahí apoyado sobre la prótesis y tal. Y pues otras anécdotas, pues la verdad que pues a lo mejor en un restaurante solicito que me trinchen el filete, ¿no? En vez de hacer a mi acompañante que me lo trinche o cualquier cosa de estas, ¿no? Pero la verdad que pues, bueno, intentas ser lo más responsable posible, claro, ¿no? Con el tema de la discapacidad. Ponerle María el broche, Ricardo, y tú al asunto. Y yo quería preguntarte, que ahora que ya conoces lo que es Tiempo de Personas, ¿a qué persona con discapacidad te gustaría ver en los siguientes episodios? ¿A qué persona con discapacidad? La verdad que admiro a muchas personas con y sin discapacidad. A mí siempre hay una de las preguntas muy recurrentes que me hacen, que es a qué persona admiro, ¿no? Por su trayectoria, por su tal. Y yo siempre digo que las personas que más admiro siempre han sido esas personas que, al igual que yo, cuando empezaba en el mundo de la natación, se levantaban a las 6 de la mañana para estar a las 7 en la piscina
entrenar y después irse a su trabajo, ¿no? O sea, personas, sobre todo las personas anónimas, ¿no? Que muchas veces hacen ese trabajo invisible, que lo hacen porque les gusta o que les apasiona. Y en la respuesta que me habéis hecho, o sea, la pregunta que me habéis hecho, persona con discapacidad, pues a lo mejor una persona con discapacidad que a mí me ha marcado mucho y que ha hecho mucho por mí y por la discapacidad, sería Pilar Jabaloyas, que ha sido la presidenta de la Federación de Deportes Adaptados y creo que ha hecho una labor increíble por el mundo del deporte adaptado en la Comunidad Valenciana. Tomaremos buena nota. Qué guay, sí, a ver si toma relevo de la siguiente entrevista. Y para poner el broche final, que nos gustaría que dijeras una frase que vaya contigo a todos lados, una frase que anime a la gente, que sea como un estilo, un lema tuyo, y con eso acabamos la entrevista. Pues yo casi todas las charlas en los coles siempre acabo con la misma charla, ¿no? Y es siempre decirles eso, que la vida no es fácil, que muchas veces nos lo va a poner difícil, pero que creo que con una actitud positiva podemos disfrutar muchísimo de ella. Pues perfecto. Pues bueno, timperianos, espero que os haya gustado este tiempo de personas. La verdad es que para nosotros ha sido un lujo y un gusto y un aprendizaje brutal. Muchas gracias a Ricardo por tu tiempo, por compartir tu experiencia. Gracias también sobre todo al Levante y a su fundación por todo el mimo y el apoyo y el cariño que nos dan, por habernos cedido su casa, que en cierto modo también es la nuestra. Gracias como siempre también a Pita por el trabajo en la producción y nada, que con personas como Ricardo creo que podemos lanzar muy claro y muy lejos el mensaje de que importan mucho más nuestras capacidades que nuestras discapacidades y esperemos que os haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima.